Dios actúa de diferentes maneras, pero siempre actúa por medio de personas, de gente que Él usa para traer a las personas a arrepentirse o al arrepentimiento y fe. El título de mi mensaje es: Dios da un mensaje a personas imperfectas para redimir a una humanidad que vive ignorando que Él está presente. Dios da su mensaje a personas imperfectas para redimir a una humanidad que vive ignorando que Él está presente. Antes de conocer la palabra de Dios, yo pensaba que Dios solo usaba personas para su obra, personas superdotadas. En la tradición que yo crecí conociendo a Dios es lo que decían: un santo es alguien que está al servicio de Dios. Una persona que es con super cosas, super hábitos, superdotada, que tiene capacidades muy diferentes en un sentido y tiene otras habilidades que los mortales no tenemos. Los mortales no tenemos esas habilidades para servir a Dios. Y no estoy diciendo que alguien que vive para el Señor no debe de vivir una manera apartada que refleje el carácter de Dios a los demás. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esa fue la manera como fui instruido yo. Esa fue la manera como fui instruido en las cosas de Dios. Alguien que sirve a Dios es alguien que no tiene errores. Que ser santo es alguien que hizo muchos hábitos, muchas buenas obras, y esas buenas obras lo pusieron ahí donde está. ¿Quién más fue enseñado así? De esa manera. Y yo veía personas que venían a la iglesia y después esas mismas personas estaban cometiendo cosas que no deben de hacer. Y decía, ¿para qué van a la iglesia? ¿Para qué hacen eso? Nadie puede ser ese tipo de personas que Dios usa. Y menos esas personas que vayan y digan a otras personas que cambien su manera de vivir. La conclusión era: Dios solo usa personas diferentes. La conclusión mía era: Dios usa personas diferentes. Y aún pasa eso en nosotros hoy en día. Pasa con nosotros. El pastor nos dice que quién le gustaría servir en ciertos tipos de cosas y pensamos, lo primero que hacemos, nos descalificamos a nosotros mismos. Nos dicen, el pastor dice, necesitamos gente para que sirva en este lado o en lo otro, o para que haga esto o tal cosa, y nos descalificamos a nosotros mismos. La mayoría de las veces pensamos así, pero venimos a la Escritura y hay un sinnúmero de personas rebeldes, excepto Jesús, que no son como te lo decían. Dios va a retraer su castigo por medio de Jonás. Dios está interesado en perdonar a los pecadores y lo hace por medio de gente imperfecta. ¿Se identifican ustedes con gente imperfecta? Estamos viendo el libro de Jonás y ahora nos vamos a estacionar en el capítulo 3. Si tienen sus Biblias y me pueden seguir. Jonás capítulo 3. Dice la palabra del Señor. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni nombre, ni animal, ni buey, ni ovejas prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe, quizás Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira
y no perezcamos. Versículo 10. Cuando Dios vio sus oraciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Después de que Jonás estuvo dentro del gran pez, como nos explicaba la semana pasada el pastor, el Señor le vuelve a hablar por segunda vez y le dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama lo que yo te diré. Versículo 1 y 2. Después de todo lo que había pasado, después del tiempo que estuvo huyendo de Dios, y ya que el gran pez lo vomitó a Jonás en tierra, esta es la segunda vez que Dios le habla y le dice: levántate y ve a Nínive. Y Jonás podría pensar, vamos a especular un poquito. Jonás podría pensar: ya Dios me salvó, ya no tengo que ir a hablar. No nos dice dónde el pez lo vomitó, no nos dice dónde cayó, pero la palabra de Dios vino a Jonás por segunda vez, otra vez. Y lo que escucha es: levántate y ve a donde te dije la primera vez, ve ahí. Esto quiere decir que es una segunda oportunidad para Jonás de ir a proclamar a Nínive. Es una segunda oportunidad para Jonás de ir a proclamar a Nínive. ¿Cuántas veces nos ha llamado Dios a nosotros para obedecer? Para obedecer su llamado. Para ya sea obedecer, ir a hablar a personas. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz del Dios o el llamado de Dios en una predicación, en un estudio de la Biblia, y no hemos obedecido? Hoy otra vez el Señor nos va a hablar. Otra vez el Señor nos va a hablar, porque el llamado de Dios es un llamado irrevocable. El llamado de Dios es un llamado irrevocable, no podemos huir de él. Es verdad que a todos nosotros Dios nos ha llamado y nos ha sacado de nuestra peor condición, para ser enviados a un mundo, para proclamar su palabra, a un mundo en necesidad de arrepentimiento, a un mundo donde no hay esperanza, a un mundo donde reina la maldad. Jonás pudo haber pensado otra vez: no creo que después de toda mi desobediencia y rebeldía quiera seguir Dios usándome. Me ha perdonado, pero no creo que yo sea la persona adecuada. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Después de un acto de rebeldía a Dios, de desobediencia, ¿se ha sentido una vez que usted no es la persona adecuada para ir o para hacer las cosas del Señor en la iglesia? ¿No es así como después de cometer actos de desobediencia así nos sentimos con Dios? Nos sentimos así y clamamos al Señor y el Señor nos perdona y nos libra, pero muchas de las veces tenemos ese pensamiento en nuestro corazón: no creo que yo pueda. Pero Dios dice lo contrario. Dice: sí, tú, a nosotros, levántate, a ti y a mí, y ve. Dios nos envía, Dios nos levanta, y la respuesta inmediata de nosotros en veces es: ¿yo? Sí, tú ve, nos dice. Porque su llamado no está condicionado a lo que nosotros podemos hacer o cuánto podemos desempeñar. ¿Qué tan hábiles somos? Sino que Él tiene una misión para salvar al mundo perdido, y tú y yo somos los llamados, nosotros dos. Y Dios no se va a detener, sino va a seguir trabajando con nosotros a pesar de nuestras fallas. Dios va a seguir trabajando con nosotros a pesar de nuestras fallas. De nuestras fallas y de nuestras caídas. Ese es su plan.
Dios es un Dios que es especialista en hacer eso. ¿Lo han notado? Dios es un Dios que se especializa en hacer eso. Piensen en Abraham. ¿Todos conocen a Abraham? Aparece en la Biblia, en Génesis. Es un pagano de Ur de los Caldeos, que Dios llama. Y después de tiempo le dio una promesa donde lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, le dijo, una tierra que fluye leche y miel, y que él va a ser padre de muchas naciones. La promesa tarda un poco. Abraham mete la pata y a pesar de eso, el Señor cumplió su promesa. Le dio un hijo cuando menos se lo esperaba Abraham. Moisés, ¿qué podemos pensar de Moisés? No Moisés Padilla, Moisés el que aparece en la Biblia. No es bueno para hablar, dice la Biblia que no es bueno para hablar. Es asesino. Pero el Señor a pesar de ello lo llama. Y así podemos seguir por toda la Biblia. El apóstol Pedro 3 veces negó al Señor. Y aún así el Señor se le aparece y lo restaura. El apóstol Pablo. ¿Ustedes conocen al apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento? Asesino, perseguidor de la iglesia. El Señor Jesús lo llama. Y a pesar de que Pablo es el mayor de los pecadores, Dios sigue trabajando a pesar de ello. Se convierte en el más grande misionero en el libro de los Hechos. Porque una vez más el llamado de Dios es irrevocable. El llamado de Dios es irrevocable. Y Jonás está dando cuenta. Se levanta y va a Nínive con el mensaje que Dios le ha comandado. Se levanta Jonás porque se ha dado cuenta que el llamado que Dios le ha hecho es irrevocable. El llamado que nos ha hecho Dios a nosotros es irrevocable. Muchas veces queremos huir o queremos no hacer las cosas de Dios y Dios nos lleva por lugares que decimos, ok, aquí estoy. Jonás se está dando cuenta, se levanta y va a Nínive. Nosotros nos reunimos el martes y comentábamos que Jonás es, sino el único de los profetas que no obedece a Dios, sino que trata de huir. No hay otro profeta que trate de huir de Dios. Isaías, heme aquí. Samuel, aquí estoy. Nada más que la mayoría de ellos, sino todos, ellos son enviados al pueblo del pacto, al pueblo de Israel. Y Jonás es enviado a los enemigos de Israel, a los asirios. Y quiero que por un momento nos metamos en los zapatos de Jonás. Por un momento nos pongamos los zapatos de Jonás. Metámonos donde está él. La primera vez él desobedeció. Pero ahora Jonás se levanta y va. Y más adelante Jonás está molesto porque él no quería proclamar. Porque él sabía que si se arrepentían, Dios es un Dios clemente, compasivo y lento para la ira y rico en misericordia. Y Jonás lo sabía. Pero también sabía que Asiria o Nínive era una ciudad muy mala y violenta, que asesinaban a sus enemigos. Y pues Jonás no era la excepción. Jonás, como acabo de decir, era sino el único comisionado, era un pueblo gentil, que no son hebreos, que son paganos, tienen dioses paganos, que no sirven al verdadero Dios. Es el imperio asirio. Y el imperio asirio era usualmente violento, muy violento. Y pude conseguir un poco de historia, y esto es lo que algunas personas de la historia del tiempo de Jonás hacían con sus enemigos. Los masacraban, los esclavizaban a un número incalculable de personas y los oprimían a los pobres. Dice la historia que eran célebres por su injusticia y imperialismo y opresión a otros países. Y no con eso, sino que ellos abusaban, explotaban, su explotación entre ellos mismos los estaba carcomiendo.
a toda la sociedad de Nínive. Ellos, si se puede decir, eran los más crueles y violentos de la antigüedad. Con frecuencia los reyes asirios registraban los resultados de sus victorias militares, en las que se enorgullecían de dejar llanuras enteras de cadáveres y ciudades quemadas completas, hasta sus cimientos las quemaban las ciudades. Hay un emperador llamado Salmasar III. Él es bien conocido por describir con lujo de detalle los hechos macabros que hacían los asirios, hechos que estaban plasmados en las piedras todavía. Sí, conocen ustedes que plasmaban antes las piedras y dibujos. Ahí estaban plasmados sus dibujos de ellos. La historia de los asirios, dice él, es tan espeluznante porque después de capturar a sus enemigos, generalmente los asirios, dice, les cortaban sus piernas y sus brazos, dejándole la otra pierna y el otro brazo y la mano para poder agitarlos. Y agitaban a su víctima y como burla mientras morían. Obligaban a los amigos o a los familiares a desfilar con las cabezas de sus seres queridos, decapitados. Las levantaban en estacas, les arrancaban la lengua a sus prisioneros y estiraban sus cuerpos con cuerdas para poder desarrollarlos. Les quitaban la piel para exhibir las pieles en los muros de la ciudad. Quemaban vivos a los adolescentes, a los jóvenes. Y los que sobrevivían a la destrucción de sus ciudades estaban condenados a sufrir formas crueles y violentas de esclavitud. Dice el escritor que los asirios han sido llamados un estado terrorista. No por nada Jonás no quería ir. No por nada Jonás no quería ver nada con Nínive. A Nínive yo no voy. Es como si en la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto judío, le dijeran a un judío: ve y proclama a los nazis. ¿Respuesta? No, ve tú. Yo sé cuál es mi final. Son terroristas, no quieren. Pero Jonás ya había palpado lo que era estar ahí en lugar de los muertos. Ya lo había saboreado. Cuando estaba en el gran pez, ya había saboreado estar en el lugar de los muertos. Miren, la misión de Dios es un llamado a dejar nuestras comodidades y nuestra seguridad. En la escuela dominical lo hemos venido viendo. Hemos venido hablando por meses cómo se mira la misión del vecindario, donde vives. Las respuestas son muy variadas. Pero si somos misionales con nuestros vecinos, eso significa que estaremos dejando nuestras comodidades, de sentarnos a mirar una serie en Netflix. Estaremos dejando nuestro valioso tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo para ustedes? Casi la mayoría no andamos barridos, no hay tiempo. Estaríamos dejando nuestro valioso tiempo. Incluso cuando somos misioneros con personas que no conocemos, corremos el peligro que nos corran o maldigan o que nos digan un sinfín de cosas. Jonás lo sabía. Él sabía que el imperio asirio era así. Él no pudo estar en paz desde que trató de huir de Dios, el Dios de Israel. El pastor nos comentaba la semana pasada que ya tenía como un mes en el pez después de huir de Dios. No podía estar en paz. Pero ahora está con dirección hacia Nínive, sabiendo que Nínive es sanguinaria. Lo que no sabe Jonás es que Dios ha estado en Nínive, que Dios ha ido a Nínive antes que él. ¿Ustedes creen que Dios no sabe cómo son de crueles los ninivitas? Jonás en el capítulo 1, versículo 2, el Señor lo manda precisamente porque la maldad de Nínive había subido hasta él. Él es el Dios del universo.
Él lo sabe todo. Él está mirando la maldad de ellos, al igual que ahora. Dios mira toda la maldad que sucede alrededor de nosotros. Él es el Dios que está presente. Eso es precisamente porque Dios tiene aquí, eso es precisamente porque Dios no tiene aquí para proclamar su evangelio. Dios nos tiene aquí precisamente para proclamar su evangelio. Para proclamar su evangelio a las naciones es precisamente porque estamos aquí. Sigue contando el historiador, cuenta la historia que en el momento de la misión de Jonás a Siria había sufrido una serie de hambrunas, plagas, revueltas, eclipses, lo que se consideraba presagios de cosas muy peores por venir. Algunos han afirmado que este fue el camino que Dios usó para preparar el terreno para Jonás. Dios ya les había mandado hambrunas, presagios, eclipses, y el terreno estaba listo para proclamar. Esta situación habrían hecho que tanto gobernantes, como dice el versículo 5, 6, 7 y 8, como los súbditos fueran usualmente receptivos al mensaje de Jonás, al mensaje del profeta visitante. Y no es así que Dios, por medio de dificultades, empezó a preparar el terreno con unos de nosotros. Con muchos de nosotros, antes de venir a Cristo, Dios preparó el terreno. Antes de venir a Él, hubo momentos, situaciones que Dios preparó. Dios ya estaba trabajando antes alrededor de nosotros. Dios tiene el campo listo afuera para salir a proclamar con hechos y con palabras su evangelio. Recuerden, el Señor Jesús en el Nuevo Testamento vio las multitudes. Dice que tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas, indefensos. Y les dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero pocos son los obreros. Por tanto, rogará al Señor de la mies que envíe obreros. Marcos, en el Evangelio de Marcos lo dice 9. Dios ya está trabajando afuera. Dios está trabajando afuera con mucha gente, con necesidad, con cualquier dolor. Gente que necesita una palabra de Dios. Gente con enfermedades. Gente sufriendo de ansiedades. Gente sufriendo de estar solos. Donde trabaja mi esposa, dice que conoció a una señora en la escuela que había conseguido trabajo, 2 trabajos, dice, porque ella sufre de depresión. Y dice que ella le dijo: nosotros tenemos manualidades en la iglesia, pero también tenemos oración, si usted quiere venir. Y dijo ella: yo sí. Dice: pues yo sufro yo lo que quiero es tenerme entretenida. Y le dimos la dirección, por una cosa, por otra no vino, pero gente sufre afuera, gente está lista, Dios está trabajando antes que nosotros. Nosotros, si somos cristianos, somos obreros del reino de Dios. Somos obreros. Jonás va a la gran ciudad de Nínive, versículo 4 y 5. Que se ocupaban, dice la escritura, 3 días para recorrerlo, y lo hacen un día proclamando a gran voz. Y el mensaje de Jonás era: Nínive en 40 días va a ser destruida. Es un mensaje al parecer de destrucción. Dios se lo dice y Jonás lo proclama. Y la conclusión que nosotros deducimos todo el tiempo es: ¿ves? Este mensaje es de juicio. Podemos proclamar que Dios nos va a castigar, pero eso sería una verdad a medias. Y una verdad a medias se convierte en una
en una mentira. Y usamos estos pasajes aislados de toda la Escritura. Una vez más voy a decirlo, nosotros, los cristianos, entendemos la vida cristiana, no entendemos la vida cristiana de atrás para adelante, sino lo hacemos de Jesucristo para atrás. Hay un llamado de Jonás, donde Jonás, su proclamación en cierto sentido va a destruir Dios en 40 días la ciudad, y en cierto sentido es lo que quiere Jonás. Desea que los destruya. Puedo imaginar a Jonás por dentro decir que pasen rápido estos 40 días. Y se acabó todo. Nos quedamos sin enemigos y todos felices. Puedo escuchar a Jonás por dentro decir. Pero este mensaje que Dios le dio a Jonás, más bien es un mensaje condicionado por 40 días. ¿Ya vieron la condición? 40 días. Si dentro de 40 días no hay respuesta, Nínive será arrasada. Es un mensaje de tiempo. Un mensaje, en otras palabras, es un mensaje de gracia, un mensaje de oportunidad. Hay otra oportunidad para cambiar. Hay chance. Hay un tiempo en la historia de Estados Unidos que para ser más exacto, en los 1700, 1800, donde se le ha llamado el Gran Despertar. En 1741, en el valle de Hanford, Connecticut, donde el más famoso sermón en América fue predicado, dado por el puritano Jonathan Edwards. No sé si muchos lo conocen. Muchos saben que Jonathan Edwards fue el más famoso héroe de Estados Unidos. Era un gran teólogo y filósofo, y fue una de las figuras que Dios usó en el Gran Despertar de 1800. Pero para entender su enseñanza de predicación de Edwards, tenemos que entender la profunda preocupación que él tenía y el declive espiritual de su época. Y él oraba para que las personas fueran despiertas a la realidad de su pecado y fueran despiertas a la verdad del Evangelio y fueran despiertas, decía él, a la dulzura de Dios. Y el texto que él les ponía es Deuteronomio 32-35, donde dice que a su tiempo sus pies resbalará, donde Dios amenaza a los israelitas, dice él, incrédulos que vivían bajo los medios de la gracia, pero que no hacían caso a sus consejos, ni los entendían. Ahí fue donde Dios produjo en la historia uno de los más grandes despertares de Estados Unidos, lo que llevó a muchas personas a rendirse a Dios. Y Jonathan Edwards usó muchos ejemplos gráficos, donde presentaba a alguien que se paraba en lugares muy resbalosos, decía, que siempre ha estado expuesto a caer en cualquier momento y que no puede precedir si al instante siguiente seguirá de pie o caerá, decía. Y lo más devastador, caerá por su propia culpa sin que nadie lo empuje, decía. Y dice Edwards que de hecho que él está de pie o camina en el suelo resbaloso, no necesita nada fuera que de su propio peso que lo tumbe. Y luego dice, y la razón por la que no ha caído, ni caerá ahora mismo, es solo porque el tiempo de Dios no ha sido señalado. Porque dice que cuando llegue su tiempo, su pie resbalará. Y es así como Nínive está aquí. Era tanta su maldad que los carcomía hasta los huesos a ellos mismos. Y no es así así pasa con una sociedad que no sabe distinguir lo que en realidad es bueno y lo malo, donde Dios está fuera de ellos, cada quien para hacer lo que a ellos mejor les conviene. Es el mayor fracaso y declive de una sociedad, es cuando ellos piensan que están bien. Que lo que ellos están haciendo es lo correcto. Dios no parece intervenir. La vida de esta sociedad parece ser condenada. Si no hay nadie dispuesto a hablar con ellos, eso sería un fracaso. Si no hay nadie dispuesto a hablar con la sociedad de afuera, eso sería el mayor de los fracasos. La destrucción de esta ciudad de Nínive arde por dentro de ellos mismos.
Son culpables de sus acciones los ninivitas. Y sus acciones poco a poco los va acabando. Es como una casa que arde por dentro. Si tú ves por fuera, la casa está bien, pero por dentro está como estopa ardiendo. Es así en nuestra cultura. Que el odio nos carcome afuera. Ellos mismos se están acabando. Ellos mismos son objetos de la destrucción. Y si Dios los deja, no habrá quien pueda culparlo a Él. Es así con todos los que rechazan a Jesucristo y su evangelio. Así pasa con todos los que rechazan a Jesús y su evangelio. Edwards usa otra imagen gráfica para despertar a su audiencia. A los que estaban ahí decía, y nunca había un cambio de sus vidas. En otras palabras, a personas que decían, soy cristiano, pero los hechos decían otra cosa. Les dice, ¿tú qué piensas que estás bien con Dios y no te pasará nada? Tal como una araña, decía, este ejemplo lo usaba porque él de chico había estudiado las arañas y las telarañas, y decía, tal como una telaraña no puede tener una roca al caer, de no ser por la voluntad de Dios, la tierra no te sostendría en ningún instante. Y en su sermón sigue usando ejemplos muy gráficos para despertar a sus oyentes, diciendo que pronto Dios los destruirá a todo pecador impenitente que no ha nacido de nuevo. ¿Cuánto tiempo tiene Nínive haciendo mal? ¿Cuánto tiempo tiene Nínive ofendiendo a Dios? Son paganos. Podríamos deducir toda la vida. No conocen a Dios. Y todavía Dios les dice 40 días. Eso lo llamamos nosotros una gracia inmerecida. Eso es una gracia y una misericordia de Dios. El sermón de Edwards fue titulado Pecadores en manos de un Dios airado. Pero nosotros opinamos lo contrario. Son pecadores en manos de un Dios de misericordia. Porque cada que Edwards decía, van a caer, siempre decía, a no ser por la misericordia de Dios y la mano soberana de Dios, no han caído. Dios los sostiene, Dios interviene. Dios les está dando tiempo de arrepentimiento. Eso es gracia. Porque lo que estamos bien seguros nosotros es que el perdón de Dios nadie lo merece. El perdón de Dios no se gana. El perdón de Dios no se demanda. Jonás lo sabe. Él no merecía ser librado del pez. Jonás merecía ser destruido por su rebeldía, pero no fue así. Dios lo libró por su amor a sus criaturas rebeldes. Un pueblo rebelde, imperfecto, participando en la misión de Dios, de un Dios amoroso y misericordioso. Porque a pesar de todo lo que hacemos, Dios nos sigue amando. A pesar de todo lo que hacemos. No dije Dios nos ama como somos. A pesar de que Dios seguimos cometiendo actos que nos avergüenzan y actos que en veces nos despertamos en la mañana queriendo regresar y tratar de resolverlos, y decimos en nosotros mismos, si tuviera la oportunidad de regresar atrás, podía arreglar eso, pero ya no podemos. A pesar de eso, Dios nos sigue amando. Ese es uno de los atributos de Dios, es amar. Él ama a nosotros, a sus criaturas rebeldes. El amor de Dios no es como el de nosotros. Nínive era culpable de su maldad. Y Dios les dice, hay oportunidad para que se arrepientan, para que cambien. El amor de Dios no es receptivo como el de nosotros. Nosotros reaccionamos, los seres humanos reaccionamos a lo que nos gusta, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿te gusta algo? Tienes una reacción. Por ejemplo, los que estamos casados reaccionamos a algo que nos gustó de nuestra esposa. Reaccionamos, está guapa, me gustan sus ojos.
El amor de Dios no es reactivo a algo que le guste de nosotros. No, 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 el amor de Dios no es así. No es reactivo, Él no reacciona. Martín Lutero en las disputaciones de Heidelberg decía que Dios no se mueve hacia aquello que le resulta agradable para entonces amarlo, decía. El amor de Dios no se mueve a aquello que le resulta agradable para entonces amarlo, sino que Él decide amar a lo que no le resulta atractivo para comenzar a trabajar en Él y hacerlo agradable. Y sigue diciendo en sus disputaciones, sigue diciendo Lutero, los pecadores no son amados por ser hermosos. Ellos son hermosos por ser amados. Los pecadores no son hermosos por ser amados. Los pecadores no son amados por ser hermosos, perdón. Ellos son hermosos porque Dios nos ama. He aquí el amor de Dios, que nació de la cruz, dice Lutero, que no se fija dónde encontrar el bien para gozar, sino más bien dónde Él puede conceder el bien al miserable, al indigente. Este amor viviente ama los insensatos, a los débiles, de tal manera que los torna justos, buenos, sabios, fuertes. De esa manera Dios derrama y concede el bien a sus criaturas. El amor de Dios no es reactivo como nosotros. Y eso somos nosotros. Nuestro Dios nos amó en Cristo. No porque lo merecíamos, sino porque Él nos amó. Un Dios que no necesita de nada ni depende de nada, muestra amor a sus criaturas por medio de su Hijo, que como el Evangelio de Mateo lo llama su Hijo amado. Y el apóstol Pablo rompe en doxología en Efesios 1:5-12 diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos suyos mediante Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos ama, a pesar de cómo somos. Esa es una verdad que debería redundar en tu mente día con día cuando te sientas fracasado. Dios nos ama. Dios está interesado en mostrar misericordia. Él está tan comprometido que Jonás proclama y Nínive se arrepiente. La ciudad de Nínive creyó el mensaje de Dios. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Hubo una convicción de su maldad, que el mensaje llega hasta el rey de Nínive, se levanta de su silla, se despoja de sus vestidos, se cubre de cilicio y ceniza, indicando la señal de arrepentimiento, y cambian su manera de vivir. Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nunca regresó vacía con Jonás. Eso tú y yo no podemos hacer, penetrar el alma, los tuétanos. Pero lo que nos toca hacer es ir y llevar el mensaje de Dios. Y Dios, que es todopoderoso, traerá fruto. Dios traerá fruto, aunque nosotros no veamos. Dios va a traer fruto. Eso es lo que Él dice. ¿Recuerdan a Ezequiel? ¿Ezequiel vivirán estos huesos? Y Ezequiel pudo haber dicho: pues claro que no, Señor. Pero respondió sabiamente y le dijo: no sé, Señor, tú lo sabes. El Señor le dice: profetiza, Ezequiel. ¿Y qué pasó con los huesos? Volvieron a vivir, se juntaron, le salieron tendones, los regresó a la vida
indicando resurrección. El Señor Jesús a Lázaro, ven fuera. Y a la voz, Lázaro salió. Ese es el poder de la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Tú y yo fuimos vueltos a la vida. Ahora tenemos ese mensaje. Ese mensaje existe en vasos de barro, dice el apóstol Pablo, para que el poder de su mensaje no nos gloriemos nosotros, sino el mensaje que es de Dios. Ahora tenemos ese mensaje poderoso que trae a personas de la muerte a la vida. Y la invitación sigue vigente. Ahora, hay tiempo para venir a Cristo. Antes de que sea muy tarde, hay tiempo hoy. Hoy hay tiempo. Al final del sermón de Edwards decía, ahora tienes una oportunidad extraordinaria, decía. Un día en el que Cristo tiene la puerta de su misericordia abierta, de par en par, y llama y clama a gran voz a los pecadores, y montones vienen a Él y entran en el reino de Dios. Cada día vienen del oriente, occidente, norte, sur. Muchos hasta hace poco se encontraban en la misma condición espantosa que estás tú, pero ahora están felices, con sus corazones llenos de amor, por quien los ha amado y los limpió de sus pecados con su propia sangre, regocijándose en la esperanza de la gloria de Dios. Pero qué horrible es ser dejado atrás en un día tal y ver tantos otros festejando mientras tú te estás consumiendo y pereciendo. Ver a otros regocijándose y cantando por el gozo que tienen en sus corazones mientras tú sigues teniendo razón para lamentar con un corazón triste y un espíritu atribulado. ¿Cómo puedes descansar un momento en esta condición? ¿No es tu alma tan valiosa como las almas de los muchos que acuden a Cristo? Tú, joven, les dice, y señora, ¿descuidarás esta preciosa oferta? Ahora todos, dice, vengan a Cristo. Todos. La puerta está abierta. Y es así que ahora la puerta está abierta para nosotros. ¿Dónde está nuestra Nínive hoy? ¿Dónde Dios nos ha mandado a hablar? ¿Hemos acallado la voz del Espíritu? Cuando Dios nos dice claramente debes hablar con tus familiares, tu familia. O hemos dicho, pues que venga otra persona y hable porque pues yo no soy el indicado, me conocen como soy de geniudo y mejor que otro hable. ¿Hemos acallado la voz del Espíritu? Podemos decirle a nuestra familia que hay tiempo para ellos, para venir al Salvador. Hay tiempo todavía. Que Jesucristo regresará, ya no como un cordero, sino para reinar sobre todo. Y que en el transcurso de este regreso hay tiempo para todo pecador que se acerca a Él. ¿A quién tienes en la mente que no es convertido? Apúntalo. Di, tal persona, hay tiempo. ¿Cómo podemos llevar a cabo la labor de una misión? ¿Cómo podemos llevarla a cabo nosotros? ¿Cómo practicamos? Es difícil. A veces imposible, decía Silvia la otra vez, es imposible de llevar a cabo en veces la misión en nuestros vecindarios. Pero hay buenas noticias. Es por el Evangelio que podemos hacerlo. Nuestro Señor Jesús lo hizo todo. Él es el más grande misionero que hizo la voluntad del Padre, que no huyó en desobediencia. Él no vino a decirnos que iba a haber una destrucción, sino que Él iba a ser destruido. Para que tú y yo ahora podamos proclamar
Él no vino como Jonás, 40 días él decía en los evangelios, en el evangelio de Lucas, voy a ir a Jerusalén, me van a arrestar y voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Él vino a decir, la destrucción va a caer en mí. Y todos los que confían en mí tienen vida eterna. Tú y yo ahora podemos proclamar que la destrucción recayó en el único justo. Para que todos los que confían en Él vengan confiados al Salvador. Es por el Evangelio que podemos proclamar a gran voz que hay un Salvador. Apúntalo en donde tengas. ¿A quién es la persona que necesito hablar? ¿Soy yo el que necesito arrepentirme? Recuerden que Dios nos ama a pesar de lo que hacemos y su llamado es irrevocable y hay salvación en Jesús. Solo por gracia, por medio de la fe.